Profe Aileen, Sí. no sé si puse bien mi mail. Pasa que, bueno, a mí no me andan algunos botones de la computadora y tengo que poner el arroba con el teclado de Ah, pantalla. Y no sé, y como lo hice rápido, no sé si escribí bien mi mail en el no pasa cuestionario. nada. No pasa nada, si lo pusiste mal, igual después yo te paso la nota. Es que cuando cargan su correo, yo les envío y ya les llega su nota a cada uno su correo. Si está mal Claro. tu correo, ya te la doy yo la nota, no pasa nada. Bueno, el tema, mientras esté tu nombre, está todo bien. Sí, sí, mi nombre sí está. Por eso, de última, después de la clase le mando un mail como para que le quede que capaz está mal. Así me lo manda el mío. Bueno, no hay problema. Lo tengo ahí Bueno, presente. gracias. No hay por qué. La persona que está compartiendo la presentación está hablando, porque si es así no se escucha nada. Es verdad, profe, no se escucha. No, no estoy hablando, chicos. Estoy esperando que terminen. ¿Ya terminó todo el coloquio? Sí, ya están ellos para la teoría. Ah, bueno, largo nomás. Pensaba que estaban en coloquio todavía. Recién me enganché. ¿Cómo le va, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Disculpen la hora, pero me había confundido pensando que no había clase hoy. Así que, bueno, recién llego. Bueno, ahí tenemos una sola clase teórica de costo estándar. Sí, una sola. Ay, mamita querida. Bueno, veremos cómo hacemos. Habilitarle a los chicos en el Moodle. Hay un apunte escrito por mí de costo estándar. El que dice Habilitárselo. apunte, ya tiene habilitada la que dice teoría. Les habilito la que dice Sí, apunte también. la teoría es esta que me da. Pero habilitar el apunte también. Ok. Bueno, chicos, ahí les dejo un apunte. Ese apunte lo hicimos hace muchos años con el ligero Seriani. Cuando eran incipiente el uso de las computadoras, así que miren si tiene años. Pero lo bueno que tiene el apunte es que está es muy didáctico, y ahí pueden ver, ahí tienen todas las fórmulas para que calculen todas las variaciones de costo, que en realidad lo más, la médula que tiene el sistema de costeo estándar es analizar la variación. Bueno, empecemos con el costo estándar. Hemos llegado a esta etapa donde para plantear costo estándar, una empresa para plantear costo estándar tiene que tener una gimnasia de manejo de costos muy grande. O sea, por lo general, quienes manejan costo estándar son empresas, o sea, de mucha trayectoria, que ya vienen trabajando con el sistema de costeo hace muchos años. Y esto no es una cosa barata, es una cosa demasiado cara. Porque para implementar un sistema de costos estándar y mantenerlo, hay que tener una infraestructura organizacional y de requerimiento de información y de levante de información muy, pero muy relevante, muy importante. Entonces, no cualquier empresa puede manejar su costeo estándar. Entonces, ¿qué es el estándar? Bueno, el estándar es algo alcanzable, algo que nosotros tratamos de compararnos con esto. Entonces, vamos a ver primero en qué, dónde, esperen, che, voy a poner la pantalla grande. ¿Qué pasó? Ah, cierto que está pausado esto. Bueno, entonces vamos con el costo estándar. Una empresa que ya tiene, como les decía, que puede manejar su sistema de costeo a través de estándares, es una empresa que ya está muy dinamizada y tiene un control de todo su sistema de producción bastante, bastante grande, ¿sí? Porque para implementar el costo estándar se necesita tener una agilidad en el manejo de la información tremenda, y esto hace que los puntos de control, puntos críticos de control en el proceso, los lugares donde yo voy a ir a buscar la información para el costo, tienen que estar muy bien, digamos, aceitados. ¿Qué significa esto? Que
¿Qué información necesitamos para manejar los costos? O sea, en un diagrama, en un flow sheet, necesitamos, para ver el balance de masa, necesitamos información de entrada y salida a cada unidad operacional. Entrada de materiales, de mano de obra, de gastos generales y salida de lo mismo. Y ustedes piensen que en el balance de masa no estamos controlando solamente materiales. Pero a través de esos materiales podemos llegar a inferir cómo es el comportamiento global de nuestro proceso. Entonces, ¿para qué me sirve el costo estándar? Me sirve para que la empresa se compare a sí misma. O sea, nosotros determinamos los estándares son los patrones que van a gobernar nuestra producción. O sea, lo que antes manejamos como capacidad normal, ¿se acuerdan? De producción, bueno, eso sería el estándar. Entonces, para eso ya tenemos que tener estudiado cuál es el rendimiento de la gente, cuánto tiempo les lleva a hacer una determinada acción, cuáles son, qué requerimientos de materiales entran en condiciones normales, qué requerimiento de mano de obra directa, qué requerimiento de gastos variables, gastos generales de fabricación variable, y bueno, lo que es gastos generales de fabricación o gastos indirectos fijos, eso me van a servir a mí como un instrumento, un parámetro para controlar los gastos variables. Ya vamos a ver ahora de qué se trata esto. Lo que sí le quiero decir que es difícil entender, a ustedes sobre todo, les va a costar entender cómo a través del análisis de la variación, porque nosotros ¿qué hacemos? Determinamos los estándares, determinamos los costos estándares. El estándar es el estándar de producción, que es físico, eso se mide. Estudio de tiempo y movimiento, filmaciones, el balance de masa. Estamos controlando materiales, mano de obra, que está pasando y acciones, ¿no es cierto? Entonces nosotros estudiamos esas acciones, estudiamos los consumos, consumo hidráulico, consumo energético, consumo de materiales, en fin, todos los consumos que tiene el sistema, entradas y salidas. Y eso se mide, se va midiendo. Después tenemos que poner el número, que es lo que hicimos en costo por proceso, y tenemos que fabricar el número, entonces vamos poniendo el costo de materiales, el costo de mano de obra, y tenemos que armar, o sea, una vez que determinamos el estándar, tenemos que cargarlo de números, como si fuera un sistema de producción, que es un sistema de producción. Entonces, después, ese costo estándar nos va a servir como parámetro de control. Entonces, los costos que vamos midiendo a través del tiempo, los vamos comparando con el estándar. Entonces, vamos a ver cómo estamos cuánto andamos desviándonos con respecto a ese parámetro de costo estándar. Entonces, ese porcentaje de desviación me va a medir la eficiencia, el rendimiento de la empresa. Entonces, y me va a medir una serie de cosas. Ahora vamos a ver. Yo voy a medir básicamente dos variaciones, una variación en volumen y una variación en eficiencia. Ahora vamos a ver cómo se maneja esto. Pero lo más lindo está en la variación del análisis y variación de los gastos generales de fabricación. Bien, entonces, el estándar, el costo estándar es una herramienta estratégica para la gestión empresarial. Y como dice ahí, es un método sistemático de determinación y análisis de costos pero muy perfeccionado. Y como sí es un costo predeterminado que se anticipa, es predeterminado porque lo calculamos antes de. Y tenemos que hacer todos los estudios técnicos del caso para poder determinar. Y todas las técnicas que nosotros hemos estudiado hasta ahora, ¿sí? Está siempre basada en resultados históricos, en costos ejecutados, costos post-mortem, ¿sí? Nosotros acá vamos a determinar los costos predeterminados, o sea, los costos antes de que se ejecute. Entonces, vamos a ver qué conceptos son los que primero vamos a implementar. Primero, que tenemos que, pues, ya les digo, siempre les voy a repetir lo mismo de siempre. El costo no es una cosa exacta. Es muy difícil que el estándar esté exactamente determinado. Eso, porque además siempre está sujeto a
a determinadas condiciones, a determinados comportamientos de personas, comportamientos de insumos, comportamiento me refiero, ¿qué pasa si se cae la energía del sector y me quedo sin energía? Bueno, eso no estaba previsto. Y eso me alteró el ciclo de producción. Entonces, se dispara, empieza a funcionar con la energía alterna que tengo en el servicio. Siempre la energía alterna tiene un rendimiento, digamos, limitado en su cantidad de horas. Y si el corte es muy largo, bueno, yo puedo tener un servicio de emergencia que me abastezca el circuito de producción, que yo por 6 horas, no más. Si no, sería tremendamente caro. Después me quedaré con un servicio de emergencia que solamente me va a hacer funcionar las máquinas principales, pero ya casi sin consumos, porque si me voy a quedar en muy poquito tiempo, se me van a parar toda la máquina. Entonces tengo que empezar a prever una serie de cosas. Y ante ese hecho, que es el más cotidiano, bueno, ya eso me ha alterado todo un ciclo de producción. Entonces ya me desvié del estado. Entonces, ¿cómo hacemos? Nosotros vamos a trabajar en condiciones normales. Cuando hablamos de capacidad normal, bueno, ahí estamos trabajando con el Estado. En eso estamos haciendo el Estado. Que era capacidad normal, la capacidad que yo puedo alcanzar en condiciones normales. Entonces, no la capacidad de la planta, no la capacidad de la planta, porque si la planta ya tiene unos años de uso, la capacidad ya no es la misma, entonces tengo que adecuar mi capacidad a la que realmente se puede alcanzar. Bien, entonces, esta predeterminación hace de que fundamentalmente usemos todos los conceptos que venimos trabajando y estudiando hasta ahora, en lo que vienen estudiando ahora ustedes en lo que va de su carrera. Donde lo más importante es la parte de proceso y la parte de la parte organizacional y la parte de estudio de tiempo y movimiento. Eso ya lo vieron en Organización Industrial 1, creo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? Que tenemos que determinar científicamente cuál es la capacidad de la empresa, la capacidad de producción, y una vez que tenemos esa capacidad, calculamos los costos, y esos costos estándares los vamos a controlar, como decíamos, con los costos reales. Y el análisis de esas desviaciones, o de esas variaciones, es lo que constituye la fortaleza del costo estándar. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Que la implementación es muy difícil, muy compleja. Ya les dije, esto se hace cuando la empresa está muy bien aceitada. ¿Quiénes lo implementan? Las grandes empresas. Las grandes empresas. El EDESMA tiene toda implementación del sistema COT, por eso llevan un sistema SAP, un sistema de administración de la producción, que con esto hacen el estudio completo del proceso y de los costos. Ese sistema SAP es un sistema también caro, muy caro. Si ustedes aprenden a usar los sistemas SAP, que lo van a tener que aprender a usar fuera de la universidad, porque nosotros no lo tenemos, ya les conté la historia, porque no lo tenemos. El conocimiento que están adquiriendo, que adquieren en esta materia es vital. Es vital. Es lo más importante. O sea, ustedes manejando costos van a administrar el sistema con mucha fluidez, porque van a entender qué está haciendo el sistema. Entonces van a saber qué variables pedir y qué datos cargar. ¿Sí? El estudio lo hace, las determinaciones del costo, de los balances, todo lo va a hacer el sistema. Pero ustedes van a poder interpretar qué está pasando.
¿Qué ha logrado este sistema? El SAP, a través del tiempo, que una persona, un ingeniero, que tiene que ser los mejores, un ingeniero, solo uno, maneja todo un ciclo de producción completo de una planta, lo que sea. Y si analizamos lo que es la actividad petrolera, toda la actividad petrolera se está manejando con SAP, donde una persona controla el rendimiento de la perforación de un pozo de petróleo, el agregado y de acuerdo al perfil que van obteniendo, el perfil geológico que van obteniendo, van agregándole el cemento para que vayan calzando ese pozo. Entonces, la perforación tiene un presupuesto y también tiene pues, el presupuesto en función de los estudios geológicos que se han hecho. ¿Sí? Y entonces se hace todo con estudios con ondas electromagnéticas, se mandan hacia adentro de la Tierra y se puede estudiar cuál es el tipo de suelo que van a encontrar a distintas profundidades. En función de eso, ya la empresa que va a hacer la perforación sabe qué materiales predeterminadamente van a requerir. Porque se imaginan que la composición química de los suelos que van encontrando hacia adentro es tremenda, porque hay muchísimas fluctuaciones y también la temperatura va aumentando. Entonces siempre hay reacciones químicas que están ocasionándose hacia adentro. Entonces, y usted tiene que cementar eso, porque el pozo se va, el trépano va abradando, va perforando, y a medida que va perforando se va avanzando y se va calzando, se va encamisando las paredes de ese agujero y en forma cilíndrica se va calzando con hormigón. Y esa camisa de hormigón que se está haciendo, ¿sí?, hace que el pozo tenga estabilidad, que cuando se esté perforando no se demorone toda la tierra de arriba y me tape el pozo. Y se imaginan que ese cemento tiene que hormigonarse, tiene que transformarse en hormigón a pesar de la química del suelo. Piensen que estamos a 1200, 1500 metros de profundidad. La temperatura no es la misma, entonces las ondas que se están mandando me están diciendo qué tipo de suelo tengo. Y en función de eso se le agrega el químico necesario, que ya las empresas lo tienen estandarizado, para poder soldar, digamos, para hacer que ese hormigón, ese cemento, se suelte. Y esto lo hacen con un sistema, y esto es un proceso. Entonces cada pozo tiene una vida. Y así como le hablo de los pozos, después en el momento de la extracción del petróleo lo mismo, todo. Y siempre estamos sacando costos, chicos, siempre, 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 y rendimientos. Eso de la actividad petrolera. ¿Se imaginan una planta de azúcar? Me ha tocado ver, no trabajar, ver, porque conocí al jefe de planta. Entonces le digo, déjame que yo fui a dar una capacitación ahí en Ledesma y me hicieron ver el sistema de producción de la industria azucarera. Sí, de la planta de azúcar, que yo creo que sigue siendo la más moderna del mundo. Es la planta que tiene la planta nueva de refinación de azúcar. Bueno, y pude ver todo el proceso y cómo hacen los controles y cuántos ingenieros trabajan en el sistema de administración de esa producción. No son muchos. Son 4 ingenieros que están controlando todo el proceso de producción. ¿Se imaginan el volumen de producción que tienen? ¿Ah? Y todos son ingenieros, ya no son técnicos. ¿Por qué? Porque administrar ese proceso implica conocimiento teórico y práctico. Y donde están trabajando a la par un químico y un industrial. El químico que entiende bien la parte de proceso y el industrial que entiende esto, la parte presupuestaria, que es fundamental. Y cuando hay reuniones operativas o reuniones de trabajo, reuniones de los mandos intermedios o de los mandos superiores, ¿de qué se habla? ¿Ustedes creen que habla? Sí, cuando la cosa está complicada con el proceso, se habla de proceso. Pero si en condiciones normales se habla solamente de plata, solamente de pesos.
¿Y cuál es el objetivo que persigue la empresa? Bajar los costos. Bajar los costos, por supuesto, manteniendo la calidad. ¿No? ¿Y ustedes qué costo creen de qué costo van a hablar? Esas empresas ya manejan estándares. Si a esos estándares de producción le han puesto el costo, le han puesto el número. Por eso la misión de la ingeniería industrial es fabricar ese número. ¿Estamos? Y esto, este capítulo en general, esto de estándar, de costo estándar, es el métier, digamos, profundo en costeo que tiene la ingeniería industrial. ¿Mm? O sea, ojalá les toque en suerte trabajar en una empresa que tiene costeo implementado el sistema de costeo, porque ahí se van a ver las dimensiones. En una empresa chica no puede tener costeo estándar, porque implica tener un manejo histórico de datos muy, muy grande. ¿De acuerdo? Y por lo general las empresas ya trabajan un poco más de memoria y con costos muy aproximados. ¿Sí? Bien, entonces aquí tenemos que detallar absolutamente toda y cada una de las tareas, cómo es el comportamiento de la máquina, y tenemos que conocer también el rendimiento de cada una de las personas que está trabajando. Para eso aquí es importantísimo el diagrama carga-máquina, que lo he visto en la organización industrial. Entonces, cada área será quien explique las posibles desviaciones respecto al estándar, porque las desviaciones se van a dar por algo, y eso está registrado en el libro de fábrica. Pero una consideración técnica tiene que tener, y eso tiene que estar reflejado, y va a fundamentar el por qué hay una desviación en el estándar. Por eso que los costos tienen que ser departamentalizados. ¿Mm? Bien. Perdón. Hola, estoy en clase, pero estoy en clase. Bien. Entonces, bueno, entonces, y además tenemos que tener en consideración cómo va a ser todo el soporte estructural que tiene la empresa para que la fábrica pueda determinar, pueda trabajar en condiciones. Entonces, ese soporte es lo que nosotros vamos a llamar que llamamos gasto general de fabricación. ¿Qué significa? Que tenemos que tener todas las condiciones dadas y dinámicas para que la cosa funcione bien. Entonces, como vemos, no estamos hablando de nada nuevo. Es lo mismo de siempre. Nada más que aquí ya tenemos que alcanzar la pureza máxima. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo se registra esto? ¿Cómo se registra esto? Y bueno, nosotros tenemos que manejarnos también con las cuentas que se maneja normalmente. Nosotros, ¿qué cuentas manejamos? Materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. Entonces, lo que es directo va a la hoja de costos. O sea, todo va a la hoja de costos, pero lo que tenemos que ver es los gastos generales, cómo lo vamos cómo lo vamos a individualizar. ¿Se acuerdan cuando vimos costo por proceso? En el costo por proceso, nosotros calculábamos, ¿se acuerdan que poníamos en cada cuadrito, en cada departamento, estaba entrando materiales, y se ponía mano de obra y gastos generales de fabricación, que era el costo de conversión, mano de obra, gastos generales? Bien, ese gasto general de fabricación, ¿se acuerdan que no es el gasto solamente propio de ese departamento, sino tiene ya el prorrateo de toda la planta, de todo el sistema no productivo? Bien, entonces esa determinación previa de esos gastos generales tiene que estar, si estamos hablando del estándar, tiene que estar muy bien determinado. Y ustedes han visto que trabajando con tasas diferentes, obteníamos resultados diferentes. Entonces acá ya tenemos que pero saber que ante tal situación, la tasa de mano de obra, de horas de hombre, es la más apropiada. Cuando está en otra escala de valores, en otra situación,
Bueno, ahí ya no sirve esa y quizás sirva la de costo primo, no sé. Pero eso se va estudiando a través del tiempo. ¿Mm? Bien. Como anécdota les cuento, en mi vida personal, alguna vez trabajé en una siderurgia y yo, o sea, traté de armar, tratamos de armar en el departamento de ingeniería industrial los costos, el sistema de costos estándar para la planta de acería, solamente acería. Estuvimos 14 meses solamente determinando estándares. No había acuerdo con la jefatura del área operativa con los estándares que habíamos determinado. Los tipos no estaban conformes. No, dice, no, yo no puedo demorar tan. O sea, ellos, claro, uno hace el estándar y dice, bueno, mire, vos para hacer tal operación necesitas 11 minutos. Y el tipo dice, no, yo esto necesito 15, pero te hemos medido, mirá, hemos medido, hemos hecho 20 mediciones y los promedios no dan eso. No puede ser, no puede ser, que vos no consideras tal cosa, que no, nunca hay acuerdo. ¿Por qué? Porque los profesionales saben que una vez que se determina el estándar, chao, a partir de ahí te miden tu rendimiento. Y ese rendimiento te toca el bolsillo, porque en base al rendimiento te pagan el premio de eficiencia individual. En todas las empresas pasa lo mismo. Entonces vos tenés, y eso es negro, un sueldo en blanco, que es lo que está todo registrado, y tenés una parte en negro que es un premio. Donde, vos no, donde ustedes saben lo que le pagan a ustedes, pero no saben cuánto le paga a tu compañero. Esa política implementa en todas las empresas. Entonces vos tenés por ahí conversás, cruzar una palabra con uno y dices, che, a mí cuánto están pagando, y si tenés mucha confianza, el tipo te va a decir, pero sabe que también está violando una norma ética con respecto a la empresa, porque eso te pide la empresa, que no hables ni con tu mujer. Entonces, charlas y decís, bueno, la mierda, ¿cuánto pagan? Por ejemplo, un sueldo, por decir un número, de 100.000 pesos, resulta que en la mano, resulta que te están pagando de premio 40.000. Y hay otra persona que gana, a lo mejor, gana lo mismo y resulta que tiene un premio de 60. Y hay otra que tiene un premio de 14. Entonces, ¿qué ha pasado? Y estamos midiendo desviaciones con respecto a los estándares. Entonces, si el estándar está mal determinado, bueno, hay que corregir, pero por eso que la jefatura de cada área operativa protesta muchísimo. ¿Mm? Eso pasa en la vida real. Por supuesto, quien define es la empresa. La gerencia va a definir, entonces uno lo lleva a todos los estudios. Hoy se filma. Yo le hablo, que trabajaba que en los años 80, empecé trabajando en los años 70 y me fui en los 80. Entonces, en esos años conseguí una filmadora, era una cosa rara. Pero ahora está todo, absolutamente todo filmado. Entonces nadie puede decir, no, mi rendimiento es tal. ¿Mm? Entonces, por eso ya la cosa se pone un poco más lógica. Aparte, ahora todo está controlado automáticamente. Todo se trabaja con sistema de control automático, proceso, en todo. Entonces, es como que más fácil hacer el estándar, pero también es más comprometido para cada sector, porque supuestamente el jefe de servicio tiene que controlar muchas variables para que el rendimiento de su área, de su sector, no caiga. Eso es lo que pasa en la vida real y el enfrentamiento real. No esperen ver una empresa pequeña y tener costos estándares. Pueden tener si el proceso es simple, pero es muy difícil, muy difícil. Las empresas son realmente las más grandes, son las que hacen este tipo de cosas. Y bueno, entonces acá también trabajamos con los centros de costo, ¿no es cierto? Y lo que les dije, si la empresa es muy grande y muy compleja, bueno, habrá muchos centros de costo, pero nosotros tenemos, en el estándar tenemos que minimizarlos. ¿Qué son los centros de costo? Son las unidades operacionales. Cada centro de producción, cada unidad operativa. Imagina una empresa como Ledesma. ¿Cuántas plantas tienen?
tiene planta de azúcar, planta de papel, planta de alcohol, planta de citrus, planta de jugos, porque el sistema agrícola también tiene un rendimiento, y también después tienen la planta de jugos. No sé qué más me falta. No sé si me falta algo más. También tiene la planta de recuperación del bagazo. Ahora, y eso con eso van a inyectar a unos calderines que están adaptando para generar energía. Entonces, antes no lo hacían, ahora lo van a empezar a hacer. Tabacal anda detrás de lo mismo, y esa energía la van a vender al sistema, a la red. Además, le va a servir para consumo propio. Bien, entonces, cada unidad, cada fábrica, tiene su sistema de proceso, tiene su sistema de costeo. Pero además, la empresa, como empresa, maneja todos los costos, ¿sí?, a través de un solo sistema operativo. Entonces, cada planta, a la final, termina siendo un centro de costo. Pero dentro de cada planta, cada unidad operacional, cada máquina es un centro operativo, un centro de costo. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a estar en función de la complejidad de la empresa. Y cada centro de costo tiene que ser perfectamente determinado. Alguna vez también charlamos con la gente de la cervecera a ver si podíamos trabajar o podríamos dar una mano o podríamos ver, interpretar cómo podríamos armar el manejo de los costos a través de esto que estamos enseñando, costo por proceso. Y también fue muy difícil identificar los centros de costo. No, es difícil, se necesita el ingeniero de producción, el ingeniero químico tiene que estar ahí, sí o sí. Entonces uno va haciendo las simplificaciones, digo, mira, aquí entre este centro y este centro, prácticamente vos entras acá y salís acá, no hay variaciones entre estos dos. No, que mira, pero este demanda tantos kilovatios y este tanto otro. Este necesita el lúpulo, que tengo que cargarlo y que necesito para eso no sé qué aparato para controlarlo, y esto, lo otro. Pero para mí esto es una unidad operativa chica, digo, y tiene que ser así. No, bueno, a la final yo la reduje. Que el proteste el químico, yo la reduje, pero lo hice como una experiencia piloto, ¿no? Con el consentimiento del gerente. Entonces, reduje y me quedé con 3 unidades operativas. Cuando el gerente vio las determinaciones de las unidades operativas, se reía. No, esto no, mira, le digo, pero yo no puedo interpretar tantas cosas, tantas variaciones químicas que hay acá. ¿Cómo hacemos para ponerle número, macho? No se va a poder. Déjame que yo trabaje con lo grueso primero y después, a medida que vamos conociendo, si querés, vamos abriéndolo más. Y es lo que hemos hecho. Y así, en forma muy grotesca, muy grosera, sacamos el costo. Y le pegamos en la frente a la gerencia y a todo el mundo. Porque ellos están pagando el SAP y pagaron una fortuna que le den el mismo número. O sea, sin entrar en consideración de los costos de empresa, ¿no? Solamente el sistema productivo estoy hablando. Bien, para que vean que la cosa como es, no es así nomás sencillito y vamos. No, costeo estándar es palabra mayúscula ya. ¿Sí? Y por supuesto, como dice ahí, cada centro de costo debe tener su organización, de supervisión. Por eso es que es caro. Implementarlo es caro. Tener una organización es cara. Porque yo pago a una persona para que controle, no para que produzca. O sea, en este caso estoy pagando para que controle, no para que produzca. Entonces tiene que ser la planta con mucha infraestructura y que amerite gastar en esto. Bien. Bueno, y también hay centros de costo y centros de servicio. Eso lo dejemos porque ya todo ya lo conocemos. Lo mismo que los gastos, ¿sí? Hay factores, gastos controlables y gastos que no son controlables, ¿sí? Que son los prorrateados. Los controlables son los factores que nosotros podemos controlar. Por ejemplo, mano de obra, cantidad de mano de obra, horas hombre, cantidad de materiales, eso sí se puede controlar.
Lo que muchas veces no podemos controlar es el precio. ¿Por qué? Porque al subir ha habido un incremento salarial y bueno, han subido todos los sueldos y por supuesto las tarifas. Y eso es incontrolable. Entonces, y esos son entra dentro del gasto prorrateado, que ya vimos cómo lo manejamos y todo. ¿Ah? No sé qué hice yo, que aparecieron los... Bueno, lo mismo vamos a hablar de constante. Bueno, esto ya lo vimos, comportamiento de los costos en constante y variable, ¿sí? Eso lo dejo. El volumen de actividad, bueno, se debe permitir sin mayor error la expresión del gasto, los gastos igual al gasto fijo más costo variable unitario por cantidad producida, ¿sí? En fin, y esto porque es, porque acá vamos a trabajar, vamos a hacer mucho hincapié en el control de los variables, sobre todo en los variables, porque los costos fijos no podemos controlar, ¿de acuerdo? Los costos fijos los tenemos que prorratear, pero los costos variables sí se pueden controlar, ¿no? Sean gastos generales, sean mano de obra, sean material. ¿Vamos? Bien. Y bueno, esto es muy importante, yo no dije. Hay que saber elegir, por supuesto, como todo sistema de costeo, la unidad económica de medición. Tenemos que saber determinar perfectamente cuál va a ser mi unidad de producción. ¿Mm? Y cómo la vamos a medir. ¿De acuerdo? Para que no haya, problemas. ¿Mm? Bien. Entonces, vamos a ver cuáles son los indicadores de volumen de actividad. Tenemos que ver los indicadores y aquí tenemos el control de material directo, el costo de material directo, el costo de mano de obra directa, el costo de mano de obra total. ¿Sí? Acuérdense que la mano de obra está directa e indirecta y además tenemos que ver la parte fija y la parte variable. Las horas estándares de funcionamiento, las horas máquina, cantidad producida. En fin, esos son indicadores. Y esos indicadores son los que nosotros vamos a ir analizando para ver cómo andan nuestros costos. Y con respecto a las mismas reconsideraciones, con respecto a la capacidad normal de planta. ¿Sí? Ya está hablado eso, ya lo sabemos, entonces no vamos a hablar más de eso. Tiene que ver la capacidad de producción, tiene que ver con la capacidad de venta. Y si ha modificado la producción porque la modificó la planta, bueno, tenemos que adecuar. Bueno. Importancia de la determinación de la capacidad de planta. Es tremendamente importante porque, y acá, ¿a qué me estoy refiriendo? Nosotros podemos tener una planta que tiene una capacidad instalada de 100 unidades por hora, por llamar un número. Resulta que estamos produciendo, porque el mercado ha sido demanda 60 unidades por hora. ¿Está bien? Y tenemos una capacidad ociosa de 40. Pero el mercado no pide más que 60. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a adecuarnos al mercado o nos adecuamos a la tecnología? Entonces, tenemos ahí sí que tomar una decisión importante. Si me cuesta más procesar a 60 o procesar a 100. Si me cuesta más procesar a 60, entonces tengo que procesar a 100. Si proceso a 100 unidades, tengo que ver qué voy a hacer con el remanente, porque yo voy a estar entregando de almacenes 60, no 100. Entonces me va a quedar un stock de 40. Bien, o lo que normalmente se suele hacer es decir, bueno, producimos menos horas, el 60% de las horas, al 100% de actividad, durante un ciclo, ¿de acuerdo? Paramos la producción y nuevamente volvemos a retomar cuando se nos quite el ciclo. Y hay que analizar si eso es posible. Si además si tengo capacidad de almacenamiento y si no hay una variación en la calidad del producto que está en stock. Todas esas cuestiones hay que tenerlas presentes. ¿Sí? Bien. Bueno, para determinar los estándares tenemos que tener fundamentalmente el análisis perfecto
el estudio perfecto de lo que es el funcionamiento de la planta. Y como siempre vamos a determinar cuáles son el estándar de los tres fundamentales, elementos fundamentales de costo: materiales, mano de obra y gasto general. ¿Sí? Y ver que ese estándar sea determinado en forma práctica y en forma real y bien a través de métodos científicos, ¿no? Ahora vamos a estudiar un poquito qué son los estándares de los materiales directos. Bueno, esto es lo más sencillo, tiene que ver con la cantidad que vamos a consumir dentro del sistema de producción. Y esto, el estándar, acuérdense que nuestro estándar de materia prima o de material que yo estoy insumiendo, no solamente es el material que me da el proveedor al costo del proveedor. Acuérdense que yo tengo que asumirle el otro costo que yo tengo interno, ¿sí? Del stock y de la entrega, de la logística. ¿Estamos? Entonces, saber que el estándar implica todos esos movimientos. Bien. Entonces, y tenemos que ver cómo es el comportamiento de mercado. No puedo alejarme del comportamiento de mercado. El ejemplo que les decía recién, si yo estoy procesando 60 unidades porque el mercado no me permite procesar, o sea, no voy a poder vender los 100. Entonces, tengo que balancear qué me conviene hacer. No son decisiones fáciles. Nunca nada es fácil. Ustedes ya lo saben, llegar acá les cuesta sacrificio. Ustedes, todo en la vida es sacrificio. Y las empresas viven sacrificando. ¿Y quién se sacrifica para que la empresa funcione bien? Ustedes. Los empleados. Ustedes van a terminar siendo, si son empleados de una empresa, ¿no? Si tienen su funcionamiento, su propia empresa, enhorabuena, pero también van a ver que es pura vicisitud, puro enfrentamiento con cosas. Son puros desafíos. Pero también, si ustedes se hacen carne de la empresa donde los contratan, obviamente que tienen que sortear esas dificultades. Y la empresa lo premia. Si saben sortear las dificultades, terminan siendo imprescindibles. Además, eso es antecedente. Y eso va a la foca de servicio de cada uno. Y si ustedes detectan que son muy responsables en su comportamiento, y que además, en su comportamiento profesional me refiero, y que además logran siempre, alcanzan las metas de producción, de productividad, entonces ha pasado un ciclo, muchachos, vamos a hablar con el jefe personal, yo quiero que esto se asiente en mi foca de servicio. Eso el día de mañana, ustedes salen de esa empresa, van a entrar a otra, tienen la foca de servicio cargada. Porque cuando ustedes se mandan una macana, ¿ustedes creen que la empresa le va a pedir permiso para cargarla? La va a cargar. Si la macana es grande, la va a cargar. Si la macana es leve, bueno, va a decir, che, la próxima vez te lo asiento en la foca de servicio. Miren, yo hace poco estoy haciendo obras y tenía un albañil muy bueno, que era soldador, herrero, albañil, plomero, electricista y todo. Por supuesto, lo que mejor manejaba era la cuchara y de toda la parte de plomería. Bueno, lo tuve. Se me empezaron a perder algunas cosas. Y lo que hice fue al veraz, ¿sí? Con el DNI de la persona y el nombre, por supuesto, de la persona. Chao. Pagué, no sé, 180 pesos, creo. Y me dieron la foca de servicio de todas las empresas donde estuvo el hombre. Bueno, ahí pude ver, el tipo era un buen empleado, cumplía con su responsabilidad como laborante, pero el tipo es amigo lo ajeno. Entonces, en las dos empresas mineras que estuvo, lo echaron por eso. Y con razón a mí me faltaban cosas. Entonces, todo queda registrado. Yo pude ver su comportamiento, o sea que, por eso, y ahora con el sistema dinámico que hay, que todo queda registrado, que cualquier persona puede tener acceso a su foca de servicio, chao. Entonces, por eso es importante. Si ustedes están cumpliendo con las metas, chao, esto me lo ponen en la foca de servicio. No importa si van a estar 20 años y van a joderlo 4 o 5 veces al año para que lo pónganlo unas 5 veces al año. Entonces, en el ciclo tal,
se alcanzó el 80%, o el 90%, o el 110% de productividad. Y así, chao. Entonces, cosa que alguien lee la foja de servicio de esta persona, o si busco yo una persona en otra fábrica que no tiene nada, un corno que ver con la anterior, pero quiero a alguien que maneje la producción y la productividad, bueno, aquí tengo un firme candidato. Y esa persona se cotiza. Se cotiza. O sea, no hace falta que yo busque trabajo. Me van a buscar. Me van a buscar. ¿Sí? Y por supuesto, también tiene que ver el cómo hablan, la firmeza de su voz y el carácter que tiene. Cómo se enfrenta a las cosas. Entonces, eso es parte del metido. Y ustedes tienen que mantenerse en un sistema duro, competitivo, donde el que hoy es tu compañero, mañana va a ser tu rival. Porque los dos van a querer el mismo cargo o más, o subir, y puede subir uno, el otro no, o uno va a ser el jefe del otro. Bueno, todas esas cuestiones. Hoy estamos bien, estamos en la facultad, es la mejor etapa de la vida. Termina la facultad, chicos, y empieza el laburo, y ya, aparte ustedes mismos ya se hacen más grandes y empiezan a tener responsabilidades de vida, ya tienen hijos, y ya la cosa cambia. Bien, entonces, acá el funcionamiento del Departamento de Ingeniería Industrial es lo más importante. ¿Sí? Entonces, tienen que hacer estudios de mercado, estudios de método de tiempo, rendimientos, en fin, todo lo que vienen a estudiar. La determinación del estándar se ajusta con la fórmula general de costos. El costo es cantidad por precio. ¿Sí? Entonces, tenemos que determinar el estándar de cantidad y el precio estándar. ¿De acuerdo? Esto es para estándares materiales. Entonces vamos a determinar el Q sub I, que es la cantidad estándar, y el PI, que es el precio estándar. ¿De acuerdo? Nosotros, el precio por lo general son estándares temporarios, porque si está subiendo, no tenemos una economía plana nosotros, nada que ver. Entonces, analizamos el comportamiento, si sube cada 2 meses, bueno, cada 2 meses modificaremos el estándar de precio, pero el estándar de cantidad no tiene por qué modificarse, salvo que encontremos algún sustituto, o otro proveedor que me dé la misma materia prima y que quizás tenga yo otro rendimiento, en más o menos. Entonces ajustaré el estándar para eso. Eso se hace una vez cada tanto. Después, bueno, eso es el estándar de materiales directos. Aquí tenemos que ver cuál es el estándar de los precios, ¿no es cierto? Y bueno, y los precios no dependen de nosotros. En algún momento sí va a depender. ¿Cuándo va a depender? Cuando hacemos una compra por lote. Ya lo vimos un ejemplo nosotros en el costo de materiales. Pues si compramos todo el lote de producción, el lote de materias primas necesario para todo el año, y voy a pedir que me hagan que se entregas quincenales. Entonces, son 12 meses, voy a tener 24 entregas quincenales. ¿Sí? Y yo ya pagué todo el material. Ahí sí se llama, obviamente, que el precio, o bien lo voy pagando, ¿sí? Porque he entregado una suma, un porcentaje importante, generalmente el 70%, entonces el 30% me lo puedo financiar. Pero ya, si hay suba de materiales, ya no me la aplica. O normalmente las empresas te piden el 100%. ¿No? Entonces, ahí sí puedo mantener el estándar de precio. ¿De acuerdo? ¿Y eso de qué depende? Y de la responsabilidad de la empresa, la seriedad, el comportamiento, cuáles son los recursos financieros que tiene la empresa, ¿sí? ¿Qué patrimonio tiene? ¿Sí? No es lo mismo prestar a una empresa chica que una empresa grande. Y una empresa chica que se porte bien, a una empresa chica que se porte mal, a una empresa grande que se porte bien, a una empresa grande que se porte mal. ¿Ah? Todo eso tiene que ver por la capacidad crediticia, que se llama capacidad financiera. Bien, entonces también tiene que ver con
la compra, cómo hago yo la compra, si conozco bien a mis proveedores, conozco todo el paño de proveedores, o solamente porque estoy casado con uno, yo ya no necesito otro. No, siempre hay que estar bien todo lo demás. Entonces, si yo certifico una norma de calidad, además, si el insumo que compro necesita calidad, certificación de la calidad, en fin. Todo esto tiene que ver con el estándar de precio. Es el estándar de precio. El estándar de cantidad tiene que ver con el rendimiento, ¿sí? Entonces, el estándar de cantidad tiene que ver con... primero hay que conocer qué es lo que estamos haciendo. Y eso no lo va a hacer hasta que no conoce su producción. Y ni el rendimiento de su máquina. Entonces, tenemos que ver el exacto cálculo de unidades, de materiales que vamos a usar, ¿sí? Entonces hay que ver bien el alcance de masa, ¿no? Y estudiar. Obviamente, materia que no lo usar. Ese corresponde que lo carguemos o no lo cargamos. Sí, tenemos que cargarlo. Entonces, el hecho de que tengamos una buena planilla para poder cortar la materia prima, en el caso de este corte, es importante para poder dar aprovechamiento a la mayor cantidad de material disponible. Calificación tiene el personal que va a manejar ese puesto, en ese puesto de trabajo. Y esa calificación es lo que se carga en la curva de aprendizaje de cada operario. Y el diagrama de carga de máquina va a reflejar no solamente el rendimiento de la máquina, el consumo de la máquina, y sino también me va a reflejar el rendimiento de la gente, ¿sí? Por turno o por todo el promedio general de los 3 turnos, más el turno de relevo. Generalmente se pone el rendimiento del promedio de toda la gente que maneja esa máquina. Se imagina que el personal que va de 6 a 14 es distinto del que va de 14 a 22, es distinto del que va de 22 a 6. Los rendimientos tendrían que ser iguales, pero uno aprende que no lo son, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el mayor rendimiento de la gente? ¿Cuando hay más control o cuando hay menos control? Generalmente cuando hay más control. Entonces, por lo general, las tareas administrativas se desarrollan en el horario diurno. Entonces, es de esperar que en el horario diurno, de 6 a 14, el rendimiento sea un poquito más alto que el de 14 a 22 y el 22 a 6. Por eso ahí tiene que ver la selección del supervisor. Para eso hay que elegir un supervisor en los turnos tarde o noche que haga rendir a la gente. Por eso ahí viene la demanda de ese profesional que les decía que tiene cargado en su hoja de servicio todo su rendimiento. ¿Ah? Entonces una empresa que viene con rendimiento bajo por la tarde y por la noche, si no, tenemos que cambiar esto, ¿cómo hacemos? Y bueno, busquemos un supervisor competente. ¿De acuerdo? Y ahí
van a ir a base de datos y van a encontrar este tipo de profesionales disponibles. Capaz que no está disponible, capaz que está trabajando, y bueno, si está trabajando yo lo llamaré por teléfono y le diré, ¿cuál es tu costo? Y bueno, y veré las condiciones para traerlo. A lo mejor esa persona está cobrando tan bien de la otra empresa que ha hecho un acuerdo, ¿sí? Y porque maneja la fórmula la fórmula del producto que está elaborando esa empresa, entonces esa persona no se puede ir gratuitamente. La empresa le está pagando por el manejo de fórmula, le paga un plus importante, entonces esa persona para irse tiene que pagarle a la empresa, tiene que indemnizarle a la empresa. ¿Ah? Y bueno, y ahí está también, es que es como compra un jugador de fútbol. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Las personas que manejan la formación de un determinado producto, pues, es eso. Yo le contaba el hecho de las papas, esas papas esas que vienen en cajitas. La autora intelectual de esa fórmula es una ingeniera mendocina que trabajó en la UNSA, la planta de alimentos. ¿No? Y eso es un puré y lo elaboró ella, trabajando para Nabisco. Pero ya cuando estaba aquí en la UNSA, ya lo venía practicando. Nada más que no llegó nunca a patentar nada. Ella se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos y bueno, y ella se quedó ya trabajando en ingeniería de alimentos. Después esa persona de Nabisco fue contratada por PepsiCo. Y para contratarla, PepsiCo tuvo que pagar una indemnización a Nabisco. Y después pasó a la otra empresa, Food, no sé cuánto, también comprada. Hoy está jubilada, ¿no? Miren eso. Por supuesto, su jubilación es espectacular. Está jubilada ya. Bueno, entonces, el estándar de obra es justamente tener el rendimiento exacto de la mano de obra que maneja cada unidad operativa. Entonces, y eso lo tenemos que determinar bien, ¿no? Y ver qué tipo de personal es el que necesitamos para cubrir cada puesto de trabajo. A lo mejor yo pongo una persona muy dinámica, pero resulta que por su mismo dinamismo esta persona necesita varios centros de atención de puestos de laburo para él desempeñarse bien. Pero esto hace que a la final su rendimiento en una unidad operativa baje. Entonces no necesito quizás ese perfil de persona con tanto dinamismo. Necesito una persona que sea un poquito más quietita, quizás menos, que sea delicada, dedicada, prolija, pero sé que si vos le decís, mira, esto tenés que hacerlo así, así, en este tiempo, la persona se va a ajustar a eso. Y bueno, quizás ese es el perfil y no tiene tanta calificación como la otra persona. Entonces uno va ajustando estas cosas, uno va ajustando. Lo mismo que en algún puesto de trabajo. Uno necesita en algún puesto de trabajo un líder. Y ese líder sí va a tener varios frentes. Pero uno solo tiene que ser así. Los otros no. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el líder y la que le sigue que sea igual que él? No va a haber laburo, porque el otro no va a hacer el trabajo al pleno. Lo hará 1, 2, 3, 4 días, pero después no lo va a hacer al 100%. Entonces, el perfil de gente es importante para sacar el estándar. Por eso es que hay toda una especialización en saber seleccionar a la gente. Nosotros, bueno, en la época nuestra, el plan de estudio que teníamos, que era de 6 años en la carrera, lo más importante era tener la materia que se llamaba Relaciones Industriales, que viene a ser recursos humanos de ahora. Pero no el recurso humano que tiene usted, donde ven la parte de liderazgo, comportamiento de la gente. ¿No? Nosotros tenemos que ver la parte del rendimiento de personas. ¿Cómo hacemos para determinar el rendimiento de la gente? ¿Cómo hacemos para seleccionar gente? Bueno, todo eso todo eso tendría que verse. ¿Sí? Lo están viendo otras facultades, nosotros vamos a ver cómo cambiamos el plan de estudio, si lo llegamos a poner, porque el recurso humano tiene que tener
ya esa cuestión bien afinada. Bien, entonces lo mismo nosotros tenemos que ver que cada calificación de personal, ¿sí?, implica una tarifa, obviamente. Y después nosotros también generamos acá, tenemos que respetar la ecuación general de costo, que es cantidad producida es igual al costo, digamos, el costo incurrido es igual a la cantidad producida por el precio, a la cantidad por el precio, ¿no? Cantidad estándar por precio estándar. Cantidad estándar de qué? De horas hombre, de ese tipo de mano de obra, por la tarifa estándar de esa mano de obra. Y si yo tengo una máquina o un centro de producción que trabaja 3 turnos, voy a ver que a lo mejor tengo distintas tarifas a la misma gente, a la gente que trabaja atendiendo esa misma máquina en distintos turnos. Entonces, ¿qué hago? Sacaré en el diagrama carga-máquina, pondré la tarifa media. No puedo hacer el estándar con todo. Entonces tengo que ver el promedio de las tarifas, bien prorrateadito, por supuesto. Bien. Entonces, nosotros hemos visto recién el estándar de mano de obra, ¿sí? Y que tenemos que determinar cantidad por precio. Ahora vamos a ver cómo determinamos el precio de la mano de obra, ¿sí? Y bueno, el precio de la mano de obra me da el convenio colectivo de trabajo y la categorización y además los premios que paga la empresa en forma privada, ¿sí? Que es el sistema de incentivo que utiliza la empresa. Y bueno, que se debe tener en cuenta que el operario, que todo operario cobra su salario, ¿sí?, sin importar el rendimiento que tenga. Tiene que cobrar igual el salario. El rendimiento va a implicar darle ese premio adicional, que es la parte variable. Entonces, es función del Departamento de Ingeniería Industrial establecer la calificación laboral de cada puesto de trabajo y compartir los mismos con lo establecido en el convenio colectivo de trabajo. Esto es así, ¿sí? Por eso que a veces la misión de la ingeniería industrial no es tan bien vista por el resto de la planta. Bien. Pero en función de esto, la gente cobra, la empresa le paga. Bueno, el estándar de cantidad de mano de obra tiene que ver con qué. Y si están las máquinas funcionando bien, si no usamos horas extras, si estamos pagando horas extras, ya el estándar de mano de obra se está yendo. ¿Por qué usamos horas extras? ¿Qué está pasando? Y para eso tenemos que estudiar todo mediante técnicas de método de tiempo y movimiento, ¿no? Análisis de tiempo y movimiento. Bueno, hay que ver, hacer otros estudios complementarios como la circulación de materiales y productos, disposición de máquinas y herramientas auxiliares, ver el layout, ¿ah? Cuáles son los márgenes de descanso, de tolerancia, ¿ah? Y se toman en cuenta normas de tiempo sintéticas que asignan tiempo estándares del tiempo como son el método de tiempo en movimiento y el work factor. Ustedes ya han visto eso en la organización industrial. Ahora vamos a ver cómo manejamos los estándares de los gastos generales de fabricación. Hasta aquí veníamos bien porque era sencillo, materiales, mano de obra. Ahora vamos a ver cómo es el estándar de gastos generales de fabricación. ¿Sí? Acuérdense que tenemos que el gasto general de fabricación se calcula tasa normal, ¿sí? Y es un costo predeterminado. Bien. Entonces, esos gastos responden a factores heterogéneos, ¿sí?, conformados por varios distintos ítems. ¿Sí? Ahí hay un ejemplo: fuerza motriz, energía, mantenimiento, mano de obra indirecta, administración. O sea, la mano de obra indirecta, la supervisión. Y es muy importante el papel que juega la supervisión. Yo les dije, ¿no? Ustedes van a hacer mano de obra indirecta. Bien. ¿Qué sistema de administración? En fin, la confianza que hay en el equipo de gente. Porque uno cuando trabaja tranquilo, y yo sé que mi jefe confía en mí, yo tengo una cuota de responsabilidad superior, pero también tengo una cuota de tranquilidad, sabiendo que si hago las cosas bien, yo voy a tener mi recompensa. Además, trabajo en un ambiente sano, limpio mentalmente. En fin.
Entonces, y bueno, y aquí tenemos que realizar muchos estudios para garantizar que nos encontramos ante un verdadero estándar. Entonces, y acá tenemos que saber qué parte de gasto es fijo y qué parte de gasto es variable. Fundamentalmente eso. Entonces, vamos a empezar estudiando algunos costos indirectos, como es la mano de obra. ¿Sí? ¿Cuál es la mano de obra indirecta? ¿A cuál le viene a la cabeza? Supervisión, mantenimiento, almacenamiento, intendencia de planta, en la intendencia, que es la gente que trabaja en intendencia, que, si la planta es grande, a lo mejor la planta tiene 2 hectáreas y necesita limpieza, necesita sacar la basura, en fin, necesita iluminación interna, iluminación de caminería, playa de estacionamiento, un acondicionamiento, todas esas cuestiones. Entonces, toda esta mano de obra indirecta tiene que estar calificada. Acuérdense que todo reporta al costo de producción de lo que sea. Todo. Entonces, tengo que estandarizar cada actividad. Se trata de eso. Ahora, ¿estandarizaré absolutamente todas las actividades? No. La más relevante de cada centro de costo de gastos generales de fabricación. En el área de mantenimiento, y bueno, los mantenimientos menores lo voy a tomar como un porcentaje de los mantenimientos mayores. Entonces, los mantenimientos mayores son los que atienden cada una de las máquinas de la unidad operativa. Pero también tengo mantenimiento de planta de agua, mantenimiento de la usina o de la central eléctrica. ¿No? También tengo control de bocas de gas, en fin, control de caldera, control y mantenimiento de caldera. Entonces, son innumerables las actividades, es mucho más complicado controlar las actividades secundarias a la producción que las primarias. Se estarán dando una idea ya. Entonces, todo eso que tenemos que saber, qué es lo que tenemos que estudiar y cómo lo vamos a hacer. Bien. Entonces lo dejo para que lo lean a eso. Y así vimos todo lo que es material directo, mano de obra indirecta. Acuérdense, y tenemos que clasificarla por actividad. Entonces, lo que les dije, supervisión, mantenimiento, almacenamiento, todos son todas actividades. Y tengo que ver el tipo de mano de obra. Y tengo 2 tipos de mano de obra. Uno que hace la supervisión y otro que hace el trabajo. Las 2 son importantes. Ahora, si el movimiento o la actividad se puede redondear a un equipo de gente sin un jefe, bueno, se lo puede hacer, pero la empresa siempre va a buscar que haya un responsable por área. Cosa que si pasa en el área, yo voy a ser responsable. ¿De acuerdo? Y ese responsable como tal tiene que responsabilizarse por esa unidad. De costo indirecto, por supuesto. Estaremos hablando, no sé, del almacén de materias primas. Y bueno, ¿qué tipo de materia prima es? ¿Qué capacidad de almacenamiento tengo? ¿Y qué perfil necesito para ese jefe de almacén? ¿Y qué perfil necesito para cada uno de los operarios de almacén? Va a depender del tamaño del almacén, del lugar, del emplazamiento, de la infraestructura que tenga para mover los materiales, de las playas de maniobra para los camiones. Entonces, todas esas cuestiones tengo que saberlas poner. En el caso del material indirecto, son aquellos materiales que no se identifican plenamente con el producto. Entonces, también tenemos que determinar todos los estándares. Y hacer los estándares significa estudiar los procedimientos. ¿Cómo los compro o cómo los fabrico? No sé. Entonces,
Justamente nosotros, acuérdense, siempre la fórmula va a ser cantidad por precio, ¿no? Q por precio. Acá también, ¿cómo vamos a calcular el costo? Y cantidad producida por precio. ¿Qué cantidad producida? Y bueno, cada unidad operativa tiene su unidad equivalente, pero en los centros de costos indirectos también hay unidades equivalentes que las puedo referenciar de la misma manera previo a la determinación de gastos generales de fabricación que cargo cada unidad operativa. Entonces, por ejemplo, el mantenimiento, ¿cómo lo voy a medir? ¿Y qué produce mantenimiento? Atención de máquinas. Entonces, ¿qué puedo medir? ¿Cómo lo puedo medir? ¿Qué factor de rendimiento puedo tener ahí? ¿Cómo voy a medir factor de rendimiento en el centro de mantenimiento? Les aviso que esto, chicos, es así, para que cada unidad, cada tipo, cada variable sea estudiada plenamente. No es cuestión de determinarla así nomás, al tuntum, no. No, aquí está el agudizado ingenio del ingeniero. Por eso le decimos, si ustedes van a manejar o van a trabajar en el área de costos, van a hacer ingeniería pura. La ingeniería que no hace nadie en la empresa. ¿Sí? Porque cada uno va a estar, el que está en el ingeniero de proceso, está metido en su proceso. Por lo general tiene una parte del proceso, no tiene todo. ¿Ah? Y bueno, entonces, y tiene sus bemoles, tiene sus cosas, obviamente. De él depende que la cosa se haga bien. Pero una vez que ya está todo aceitado y vemos que esa persona es muy comprometida, muy seria, y la gente que trabaja en cada unidad operativa también es igual, bueno, es un punto menos de control. Es generalmente eso va a estar aceitado de modo tal de que yo siempre va a tener el mejor premio a la eficiencia, pero tiene que ver con el supervisor. ¿Cómo es el supervisor? ¿Qué grado de conocimiento tiene del proceso? Por eso es que es tan importante eso. Con la mano, digo, con el material pasa exactamente lo mismo. Tenemos que ver qué tipo de materiales son los que usamos, son los que requerimos cada unidad operacional, y que se necesitan para obtener la producción, digamos, en pie. En fin, a lo mejor necesitamos lonas para, para envolver la materia prima que voy recibiendo. O sea, yo lo recibo, viene en un camión, el camión viene, los racks vienen abiertos, y yo lo voy a estacionar, lo tengo que desarmar y tengo que ponerlo en la góndola, o no, pero no lo puedo tener destapado. Tengo que armar una tapa o una cubierta. Bueno, esa cubierta, esa tapa pasa a ser un material indirecto. ¿Es necesario? Sí, lo escuchan, porque sí, no lo va a pedir por capricho. Si lo está pidiendo es porque realmente se lo necesita. Se alterarán las propiedades, va a saber qué pasará, pero sí se lo está necesitando. Entonces, esa cantidad, ese material, también tiene un estándar. O sea que para ser estándar, tiene que ser estándar de todo. Eso es lo triste. Y usamos la misma técnica de medir material directo. Con los servicios es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tenemos que abastecer generalmente en cantidad y calidad servicio de agua, de vapor, de energía eléctrica, en fin, a la planta. ¿Sí? Y cada planta, de acuerdo al producto que esté buscando, se haga agua, vapor, energía, lo que sea, cada planta tiene un comportamiento diferente. Entonces, y además, son muchos tipos de maquinarias o de infraestructura que se necesita. Tengo que ver dentro de cuál infraestructura estoy yo, está la planta, y cuáles son los movimientos que va a tener esa infraestructura para determinar el costo estándar. Porque estamos hablando de servicios importantes para la producción. ¿Sí? Bien. El caso de los transportes merece un tema especial. Bueno. Y también asesoramiento, pone acá, porque realmente el asesoramiento es un servicio. Bueno, y tenemos que ver cuáles son los otros gastos que existen de general de fabricación.
Y bueno, pero no podemos estudiarlo todos. Vamos a estudiar lo más representativo. Siempre es así, ¿no? Y por supuesto tenemos que tener estandarizado cómo lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a prorratear esos costos sobre cada una de las unidades de los centros de costo. Bueno, y finalmente vamos a determinar el costo estándar. Y el costo estándar lo vamos a medir nosotros por producción. Si yo tengo una planta de elaboradora de jugo, voy a tener que ver la cantidad de litros que saco por día, o por turno, o por hora. Entonces, ¿cuántos litros por hora estoy produciendo? En cambio, si tengo una planta que está haciendo no solamente hace jugo, sino también hace limones, hace concentrado de limones, hace no sé, cáscara seca, lo que sea, y tengo que ver qué unidad voy a usar para determinar cuánto está. Y si yo tengo una planta que está haciendo, qué sé yo, 3 productos a la vez, donde 1 o 2 son derivados del principal, tengo que ver qué sistema voy a implementar para poder analizar su costo, qué proceso es que voy a seguir y de qué unidad económica de medición voy a seguir. Entonces, si voy a tener, en el caso de jugo, voy a hacer jugo de limones y todo voy a, así, además como subproducto, voy a tener el procesamiento de la cáscara y el procesamiento de la semilla. Entonces, voy a hacer aceites y voy a hacer cáscara seca, triturada. Entonces, que tiene uso medicinal. Entonces, ¿qué estoy analizando? O sea, la producción de cáscara, ¿la voy a sacar por kilo de cáscara seca o la voy a sacar por litro de limón producido? Litro de limón hora. ¿Ah? Y lo demás, y lo otro, y después, o también, o sea, tengo aceite, o aceite, digamos, sí, aceite por, por, por kilo de limón, o lo voy a referenciar a los litros de limones que estoy procesando, ¿ah? De jugo que estoy procesando. Entonces, determinar esa unidad es cuestión de estrategia pura. Y muchas veces está en función de la importancia del costo, más que de la complejidad del trabajo. ¿Ah? Y son decisiones que hay que saberla tomar y encarar y encuadrar para poder determinar el estándar. Bien. Entonces, normalmente el estándar lo voy a determinar en función de qué y de la base que voy a usar para el gasto general de fabricación, que puede ser horas hombre directa, que se usa para fabricar ese producto, o puedo trabajar también en función de las horas estándares que se ejecuta para la operación. Ya vamos a ver cuándo usamos horas estándar y cuándo usamos horas reales. Eso lo vamos a ver cuando veamos el ejercicio, la parte práctica. Bien, entonces tendríamos que determinar la cantidad de gastos generales que se absorben o que se llevan aplicados para que, digamos, en cada una de las etapas. O sea, así como hacemos un costo por proceso, nosotros aquí tenemos que ir viendo cada una de las etapas operativas qué carga de gastos generales tiene de los productos de los centros de servicio, de los centros de mano de obra, de gastos generales de fabricación. Bien, porque después al último tenemos que hacer la sumatoria de todos los costos que hemos prorrateado, ¿verdad? Bien, entonces, y aquí tenemos que ver si una vez que determinamos ese costo está englobando a todos los gastos generales de fabricación o solamente toma un porcentaje de ellos. Generalmente se hace, toma un porcentaje importante
Y el resto de los gastos generales es una fracción de ese gasto que hemos determinado. Entonces nosotros decimos, bueno, no vamos a estudiar el costo de mantenimiento porque el mantenimiento es una actividad muy pequeña. Y no vamos a estudiar el costo de limpieza de la planta porque, bueno, viene una persona cada 2 días y se mantiene totalmente limpio. Entonces no tiene tanta incidencia de costo. Pero si yo sumo ambos costos, sí va a tener un poquito más de incidencia. Entonces tengo que ver esos costos, ¿me conviene estudiarlo? Y no, saber cuál es el comportamiento que tiene y punto. Pero ese costo lo puedo asignar como un porcentaje de los gastos generales de fabricación. Entonces yo determino los gastos generales de fabricación, después los mayoro en un 15% u 8% en función de estos costos que estamos mencionando. Pero nunca hay que dejarlo de lado. ¿Eh? Y siempre también tratar de usar una base justa. Por eso, el costeo estándar, chicos, es muy, muy, muy importante, pero con una empresa que está muy avanzada. ¿No? Bueno, a ver. ¿Cómo hacemos para determinar el costo estándar? Entonces, tenemos que usar los costos, ¿no? Los factores de los gastos generales de fabricación, ¿sí? Esto va los factores entran al centro de costo directo y hay otros factores que entran al centro de costo indirecto. ¿Mm? Entonces, hay factores de gastos generales de fabricación, obviamente, que son directos y otros que son indirectos. ¿Mm? Y todo tengo que tomarlo al centro de costo. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí prorrateando, estoy asignando el costo indirecto, lo estoy mandando sobre el costo directo. Entonces se lo vamos acumulando. Y esto me da el costo total del producto. Bueno, y ahora, ¿qué es el análisis de variaciones? El análisis de variaciones no es más que comparar el costo real con el costo estándar. ¿Bien? Entonces, y acá, digamos, tenemos que ver, no vamos a estudiar, como le decimos, todas las variaciones, vamos a ver las más relevantes. Y también cuáles son los centros de costo donde se produce el mayor porcentaje de variación. ¿Estamos? Ya les digo, costo estándar es una cosa grande, se usan las empresas que son grandes. Entonces, este hecho, que determinamos el estándar versus el costo real, implica que tengamos en consideración eso que le acabo de decir. ¿Ah? Entonces, lo vamos a estar comparando siempre el costo real, que es el costo ejecutado, el costo histórico, con el costo estándar. Bien. Entonces, en función de la medición, determinamos si estamos igual, o estamos por encima, o estamos por abajo. Esa variación en más o en menos es lo que se estudia como variación de los gastos generales de fabricación. Entonces, así como estudiamos que los estándares están formados por mano de obra, estándares de materiales directos, estándares de mano de obra directa y estándares de gastos generales de fabricación, vamos a estudiar las variaciones de cada uno de esos estándares. ¿Mm? Bien. Entonces, lo más sencillo es, a ver, sin mirar las slides, chicos. Ustedes retrotraigan su cabeza, si han prestado atención, esto es muy importante, que si han prestado atención, ustedes retrotraigan su pensamiento hacia esto. Nosotros ahora hemos visto que hay variaciones de mano de obra y de material y de gastos generales de fabricación. Y las variaciones son siempre de dos tipos. Una variación en la cantidad y otra variación en el precio. Las variaciones de cantidad sí son controlables. Porque el cuánto lo controlamos nosotros con la supervisión. Para eso se necesita un personal competente y además que conozca el proceso. A lo mejor al principio te toman solamente porque vos sabés ajustar la productividad, pero tenés que estudiar el proceso y eso te va a llevar un par de semanas o un mes y después ya podés empezar a aplicar tu conocimiento y tus habilidades. Pero, ¿qué estudiamos? Desviaciones de cantidad y desviaciones de precio. Cantidad de materiales, cantidad de mano de obra y cantidad de gastos generales de fabricación.
que acuérdense que gasto general de fabricación es una tasa. Se hace en base a una tasa, se predetermina con una tasa. En el estándar también se hace con una tasa. Entonces, y la variación de precio es cuánto estamos, o sea, ¿cómo medimos la variación de cantidad? Es cuánto hemos consumido versus cuánto teníamos previsto consumir, que es el estándar. ¿En qué? En materiales, cuánto de material hemos consumido y cuánto hemos gastado. En mano de obra, cuántas horas de obra directa hemos usado y cuántas teníamos previstas. Y en gastos generales de fabricación, según la tasa, si la tasa se basa en horas, cuántas horas usted ha usado y cuántas horas tenía previsto. Entonces ahora vamos a ver cómo hacemos con esas tasas, cómo determinamos esas tasas y cómo determinamos esos costos indirectos y cómo hacemos las aplicaciones, las comparaciones con respecto a para determinar la variación. Entonces, básicamente sabéis que estudiamos variación de precio y variación de cantidad. La cantidad de mano de obra, si se mantiene la cantidad de mano de obra prevista, quiere decir que está todo perfecto. Está todo bien, que soy un buen supervisor y además de eso, la gente trabaja bien y las máquinas se comportan bien. Y todo anda bien. Eso es el análisis variacional de mano de obra. El análisis variacional de materiales es mucho más fácil. ¿Cuántos materiales tenía previsto calcular, consumir y cuánto realmente estoy consumiendo? ¿De acuerdo? Bueno, pero estos son, de alguna manera, datos que yo puedo controlar. ¿Qué no puedo controlar? Cuando suben los precios. Entonces, el precio de materiales o el precio de la mano de obra. Suben los precios, bueno, no sube porque hay inflación, porque el mercado es la época del año que normalmente suben los precios, porque hay mayor demanda y hay mucha oferta. Eso puede ser. Bien, entonces, analizar esos factores, la variación de los factores implica el conocimiento pleno de la actividad y ver qué deducciones se va a sacar de esto. ¿Ah? Bien, entonces, como vemos acá, la variación de materiales, la variación de cada uno de los factores de costo puede ser analizada de distintos puntos de vista. Eso está bien eso. La variación de costo estándar de mano de obra se realiza en dos direcciones. Variación de cantidad, la eficiencia, cuánta mano de obra estoy usando. Si estoy determinado que son para hacer 100 unidades por hora, necesito un total mensual de 20.000 horas, sabiendo que cada persona, digamos, consume más o menos 220, pónganle 200 horas. Entonces tengo que ver suma de todas las horas, sin importar las tarifas, cuál es la hora que he consumido y cuántas horas había previsto que se consuma. Eso me da variación de eficiencia. Estoy midiendo la eficiencia de las cantidades en materiales y en mano de obra me indican eficiencia. Bien, entonces la variación de costo estándar de mano de obra se realiza en dos direcciones. Variación de cantidad de mano de obra, eficiencia, variación de tarifa de mano de obra. Y la de material directo también se realiza en dos direcciones. Variación en el uso o cantidad de los materiales y variación en el costo, o sea, en el precio. Igual que el otro. ¿Qué es el análisis de variación? Es estudiar, o sea, ver qué diferencia hay entre el costo real y el costo estándar. Y analizada desde las distintas componentes del costo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Nosotros al estudiar las variaciones, estamos determinando el área. ¿Sí? Si estamos estudiando el Q, o sea, el costo estándar es igual al precio, a la cantidad estándar por precio estándar. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos cantidad, aquí tenemos precio. ¿De acuerdo? Y tenemos una cantidad determinada por un precio determinado y estamos barriendo el área. ¿Sí? Ustedes ya saben, estudiar el gráfico ese y hay que estudiar el área ese. ¿No? Entonces, y esto se hace a través de una fórmula. La fórmula es Q por P para determinar el área. ¿No?
Entonces sacamos el costo estándar y sacamos el costo real. El costo estándar, cantidad estándar por precio estándar, y costo real, cantidad real por precio real. Y después hacemos la comparación de ambos gráficos, de ambos resultados. Esa es la cantidad. Ahora, variación en el precio. Variación en el precio, entonces también tenemos que ver qué diferencia hay entre precio estándar y precio real. ¿Cuánto hemos pagado realmente lo que hemos comprado, lo que estamos usando, versus lo que habíamos previsto que se iba a pagar? ¿Ah? Ya eso muchas veces no es controlable, pero cuando se hace medianamente controlable y cuando se hace compras por lote. Cuando yo compro en grandes cantidades, puedo darme el lujo de hacer bajar un poco el precio, sí que el precio ha subido. No siempre se puede, por supuesto. Bien. Entonces ¿cómo es el estudio de variación? Variación de precio igual a cantidad real por precio real menos cantidad real por precio estándar. Esa es variación de precio. Entonces, cantidad real por precio real menos cantidad real por precio estándar. ¿Verdad? Entonces, yo aquí voy a poner factor común Q sub R, cantidad real, que está en ambos términos, y va a ser PR, producción, precio real menos precio estándar. Y esa diferencia me va a dar justamente la diferencia entre los dos gráficos, lo que está acá. ¿Vale? Bien. La variación en cantidad también de la misma manera. ¿Sí? Tenemos que sacar la diferencia entre variación en cantidad, es cantidad real por precio estándar de esa cantidad, menos cantidad estándar por precio estándar. Aquí ya usamos las dos fórmulas estándar. O sea, uno es todo real y otro todo estándar. Acuérdense, en el caso de los precios, no. Bien. Entonces, cantidad real por precio estándar menos cantidad estándar por precio estándar. Entonces saco factor común precio estándar y va a ser igual a Q sub R menos precio estándar. Entonces, no, aquí no. Precio estándar. Esto es Q sub S, chicos. Esto es Q sub S. No puede ser cantidad menos precio, ¿no? Nunca. Hay un horror ahí. Le pido disculpas. Es Q sub S. Bien. Entonces, y tenemos que ver cómo se marcan también en el gráfico, ¿no? Ahora, ¿cuándo va a ser la variación favorable y cuándo va a ser desfavorable? Para no estar mirando la slide. Entonces, ¿cuándo digo que la variación es favorable? ¿Cuál sería la lógica respuesta? Cuando consumo menos de lo que yo he previsto. O cuando gasto en precio, pago menos de lo que he previsto. ¿Y cuándo va a ser desfavorable? Cuando consumo más de lo que he previsto o pago un precio mayor al previsto. Es lógica pura. Entonces, acá también tenemos que tomar en consideración el tema de los signos. Entonces, tener presente de que el estándar me sirve para determinar la variación de lo que sea en cantidad y precio. Bien. Y como les digo, esa variación identifica el comportamiento de la empresa. Bien. ¿Por qué? Porque si tengo una variación grande en cualquier rubro, algo se me ha ido de la mano. En cambio, si tengo variaciones esperadas, variaciones bajas, no más del 5%, y bueno, estoy dentro de lo normal y puedo seguir procesando. Pero cuando supero el 5%, ya algo anda mal. Bien. Entonces, aquí por la convención de signos, entonces, en función de la fórmula esta, implica que cuando el resultado es positivo, hay una variación en ineficiencia. Significa que, si es positivo, significa que
la cantidad real es mayor que la cantidad estándar. ¿Sí? Acuérdense que aquí pues, peso es, uso es. Bueno. Ahora vamos a ver, hasta ahora veníamos viendo material y mano de obra. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos para determinar la variación de gastos generales en fabricación. Yo no vi. Bueno, yo pensaba terminar, pero no voy a poder. Vamos a analizar esto y vamos a cortar, ¿ah? Para que la clase que viene se va a terminar. Yo voy a terminar rápidamente dar la clase teórica y después vamos a empezar con los ejercicios. Y los ejercicios vamos a ir viendo paso a paso cada una de las variaciones y también paso a paso de cómo se determinan los estándares. No es demasiado complicado. No es demasiado. ¿Dónde se complican ustedes? Cuando hacen los análisis de variaciones de los gastos generales de fabricación. Y ahí sí vamos a ver el método de 3 variaciones. Entonces vamos a ver acá cómo se hace el análisis de variación de gastos generales de fabricación. Normalmente es que se trata de comparar los gastos estándares con los gastos reales. ¿Sí? Bien. Entonces, primero tenemos 3 métodos. El método de una sola variación, el método de 2 variaciones, el método de 3 variaciones. El de una variación se llama variación de presupuesto. ¿Por qué se llama variación de presupuesto? Porque estoy comprando gastos totales generales de fabricación. ¿Cuánto presupuesté ejecutar o gastar de acuerdo a mi curva, de acuerdo a los requerimientos que yo te había hecho de esto, en el estándar, ¿sí? Entonces estoy analizando el presupuesto de hecho para gasto general, para gasto fabricación totales, menos lo gastado realmente totalmente. Esa es la primera análisis de variación. El más simple, el más común, el que más rápido hacemos. Bien. El método de 2 variaciones. O sea, aquí el primero es una variación de gasto. ¿Cuánto gasté y cuánto tenía previsto gastar usando la fórmula? Estamos hablando de gasto general de fabricación solar. Y se llama variación de presupuesto. El segundo método es analizando presupuesto y volumen. ¿Qué es presupuesto? Precio. Y volumen es cantidad. Entonces, el precio es variación de precio y cantidad es variación de eficiencia. Así como variación de cantidad de materiales también es variación de eficiencia, porque estoy controlando, eso es algo que depende de mí. Es lo mismo que para mano de obra. Estoy analizando cuánto de más estoy gastando con respecto a lo previsto. Entonces, ese es el método de 2 variaciones. Y método de 3 variaciones va a tener esta variación de presupuesto, esta variación de volumen y variación de eficiencia. Ahora vamos a ver, pero acá está, qué estudiamos de estas 3 variaciones. ¿Ah? Bueno, como le dije, variación es el gasto general de fabricación real versus aplicado. Esto es variación de presupuesto. Bueno, entonces yo mido solamente la cantidad. Y el gasto de fabricación real es lo que realmente he consumido y el aplicado es lo que había predeterminado. Puede ser que aplicar, ustedes cuando aplican el currículum, cuando lo mandan al currículum, están aplicando. Entonces, ¿cómo aplico yo los gastos generales de fabricación? No sé cómo lo determino. Entonces, el método de una sola variación es, como le digo, presupuesto. Gastos de fabricación estándar aplicados, o sea, estándar, aplicado significa que lo precalculé, y versus, comparo con horas de mano de obra directa por la tasa estándar de mano de obra directa. Esa es una variación. Se llama variación de presupuesto. ¿Ah? Bien. Y aquí tenemos un gráfico que identifica ese presupuesto flexible. ¿Ah?
Entonces aquí tenemos gasto, aquí tenemos nivel de actividad y estamos en este nivel, gastos reales. Entonces de aquí para acá será una cuestión de me convenga o no me convenga, y este de acá me convenga o no me convenga. O sea, ¿qué estoy analizando? ¿Mm? Entonces estoy analizando, a ver, estamos analizando una sola variación de presupuesto, ¿Mm? Que tiene esta formulita. Esta formulita. Gasto estándar aplicado es igual a horas de mano de obra estándar por tasa estándar. ¿No? Bien. Perdón, la variación de gasto general de fabricación es gasto general de fabricación real menos gasto general de fabricación estándar aplicado. ¿Mm? Esa es la forma. Entonces, para eso, tengo este gráfico. Se llama presupuesto flexible porque parto a través de la flexibilización de la producción que me lo permite solamente el costo variable. Bien, entonces tengo yo esta la curva. ¿Ah? Aquí están aclaradas las... Esta es mi curva de gastos. ¿Ah? A este nivel de actividad que está acá, ¿sí? Estoy en este momento y tengo a ese nivel de actividad un gasto real de fabricación. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ver cuál es mi gasto y cómo lo comparo con el corte de la abscisa, de la ordenada al origen, perdón, a ver, lo comparo contra la curva de gastos, ¿eh? Y dependiendo del nivel de actividad, del nivel donde yo estoy gasto real, a qué nivel lo tengo, lo voy a comparar con el punto de inflexión, perdón, de corte con la curva, y eso es lo que me va a dar la variación del presupuesto. Este presupuesto se llama presupuesto flexible. ¿Por qué? Porque en el presupuesto flexible nosotros estamos considerando los costos fijos más los costos variables. Y este presupuesto es la curva de la suma de ambos costos. Pero como ustedes saben, ¿sí? Este costo es variable, significa que yo tengo que tener un presupuesto que esté considerando la variación del nivel de actividad. Por eso se llama presupuesto flexible. Ahora, dependiendo del nivel de actividad, voy a tener esos costos y, por supuesto, la diferencia de variación presupuestaria, que es justamente el análisis que se hace a través de la variación de gastos generales de fabricación, en vez de una sola variación. Bueno, y esta es la fórmula que usamos. Entonces, ahí está. Los gastos igual a gasto fijo más gasto variable. ¿Estamos? Entonces, al gasto variable lo voy a tener en consideración en función de las horas. Bueno, aquí está la formulita. Costo fijo más gasto variable dividido el volumen de actividad normal, ¿sí? Por las horas de producción. Entonces, volumen sobre o sea, volumen de actividad variable, perdón, costo variable, dividido el volumen de actividad multiplicado por la cantidad de horas que se puede fabricar. Ahora, esto lo voy a representar de otra manera. Es igual a costo fijo más el costo variable unitario por si la base está dada sobre horas, las horas de mano de obra directa, ¿sí? Que yo tengo que previsto que consuma por unidad de operación. Entonces, esta variación es la variación de presupuesto, método de una sola variación. Esta es la fórmula. Bien.
Lo mismo acá. Si el signo me da positivo, por convención de signos, significa que estoy gastando más de lo previsto, entonces estamos en una situación desfavorable. Por el contrario, si estoy gastando de menos de lo previsto, la variación va a ser favorable. Entonces, el signo que se adoptó está al revés. Pero bueno, así es como se trabaja. Ahora vamos a ver el método de 2 variaciones, que lleva variación de presupuesto más variación de volumen. ¿Por qué 2? Porque el presupuesto es el gasto general, es lo que yo he gastado, de más con lo previsto. Pero ¿y por qué ahora variación de volumen? Porque en variación de volumen, ¿qué voy a analizar? El comportamiento de qué? El rendimiento de material y el rendimiento de mano de obra. Entonces, eso va a ser la variación de volumen. Y ahora vamos a ver, dice aquí, la variación por volumen se desarrolla, su desarrollo es una necesidad a fin de subsanar una de las limitaciones del costo por absorción. Esta consiste en que la cuota de gastos generales utilizados para evaluar la producción en procesos o productos determinados es válida solamente cuando el volumen de actividad presupuestada coincide con el real. Por eso es que no sirve. Entonces, justamente, tenemos que ver que esa variación, ese pequeño delta, ¿sí?, va a ser positivo cuando es desfavorable y va a ser negativo cuando es favorable. Lo mismo que hace un rato. Bueno, y la variación por volumen está conformada también por los gastos, igual a costo fijo más variable. Entonces, operando matemáticamente, digamos que a ver, perdón un ratito, chicos, ya termino, voy a buscar agua, no tengo agua, mano. Bueno, perdonen, ya terminamos, hasta acá vamos a llegar. Entonces, la variación por volumen, también tengo que ver cómo está conformada el gasto general, fijo más variable, la parte fija más la parte variable. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos que ver que, acuérdense que H era ¿se acuerdan de lo que era H? ¿Sí? H era el nivel de actividad. ¿Dónde estaba? H, las horas, nivel de actividad. Horas que pudiera funcionar la fábrica. Entonces, H son las horas, siempre está basado en horas. ¿Ah? Entonces, y yo siempre tengo el costo relativo. El gasto dividido las horas, ¿sí?, va a ser igual a, divido todo por hora, ¿no es cierto? Costo fijo por hora sobre costo variable por hora. Entonces, ya vemos que, consideramos a esta variación una constante de acuerdo al modelo elegido, por lo que la ecuación resultante está indicando que la cuota varía en proporción inversa al volumen de actividad. Justamente, nosotros lo que tenemos que ver es, a ver si está acá, ahí está la variación. A ver, la veamos en el gráfico. Ahí está. Bueno, la variación por volumen tiene esta forma, ¿sí?, donde acá nosotros estamos poniendo, en esta curva ponemos el nivel por el nivel de actividad, o sea, el nivel de actividad me da las horas hombre que tengo yo consumida. A este nivel de actividad corresponde este costo, ¿sí? Y saber que acá, o sea, esto va a ser el peso por hora.
la cuota del nivel de actividad de costo por hora. Entonces, esto que tengo acá me dice que esta curva tiene esta variación tiene este grado de comportamiento. ¿Qué significa este grado de comportamiento? Que cuando vamos aumentando el nivel de actividad, la variación se hace cada vez más chica. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo sobre un número más grande. Porque la H sub R son las horas que estoy trabajando. Entonces, si divido por un número más grande, este factor se va a hacer cada vez más chiquito. Por eso es que esto va bajando. Entonces, ¿dónde está el éxito de esto? En tomar periodos apropiados. Entonces, el análisis de variaciones, como el estudio del costo estándar, como el estudio de la determinación del periodo de producción para determinar el costo estándar, es estratégico. Si yo tomo periodos largos, obviamente voy a tener muchas horas y mi cuota va a ser muy chiquitita. Entonces tengo que tomar periodos no tan largos, tampoco periodos cortos, porque si no hago la inversa, me voy muy arriba. Entonces, trata también de adoptar un criterio que sea muy razonable con respecto al periodo que voy a considerar mi ciclo de producción. Y aquí el ciclo de producción no está referido a que yo cargo el material desde el momento que cargo el material y cuánto tiempo ha pasado hasta que saco de esa materia prima se ha transformado en producto. No, no solamente eso, sino que tengo que ver cuál es el ciclo económico. Y eso un poco tiene que ver con lo que vamos a ver el cuatrimestre que viene en formulación y evaluación de proyectos. Que no solamente tengo que ver el ciclo de producción, sino el ciclo de cobranza. ¿Cuánto tiempo tardo en que, desde que gasto la materia prima, compra de materia prima al principio, hasta que esa materia prima se transformó en producto, de ahí la tengo que mandar a productos terminados, al almacén, y de ahí tengo que mandarlo a ventas. Una vez que lo vendo, lo tengo que cobrar. Y si yo compro, me pagan una parte en efectivo y otra parte de crédito, tengo que esperar que me paguen el crédito. ¿Entienden? Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y ha pasado mucho. Entonces, si yo voy a tomar este ciclo largo, ¿me sirve o no me sirve? Esto tengo que analizarlo. O simplemente voy a considerar el ciclo de producción. ¿Qué significa? Cuando entre la materia prima hasta que es producto. Ese ciclo más corto. Me abstraigo de la parte de cobranza, de venta y cobranza. Entonces, ¿qué estoy analizando? ¿Costo de fabricación o costo de venta? Si es costo de fabricación, el ciclo de fabricación. Si es costo de venta, el ciclo de venta. Son ciclos distintos. ¿Estamos? Entonces, la estrategia es saber cuál es el objetivo de la empresa y qué estamos analizando. Desde el punto de vista de la materia, nosotros estamos analizando costo de producción, porque la materia se llama costo, ¿cómo se llama? Costo industrial. Entonces, voy a analizar costo de producción, de que es materia prima, de que compro la materia prima hasta que sale esa materia prima terminada. Ya está producida. ¿Cuánto puede durar ese ciclo? Y a lo mejor dura horas, o a lo mejor dura un día, o 2 días, o 15 días, dependiendo de qué esté produciendo. Si estoy haciendo ladrillo, se imaginan, entonces, ¿cuánto tiempo tarda el secado y de un ladrillo? Y bueno, el tiempo de secado del ladrillo es más o menos 4 días. Entonces, el producto está 4 días dentro del horno. Pero se va corriendo a medida que yo voy produciendo, o sea, voy cargando más materia prima, o sea, más moldes de barro voy cargando y empieza el proceso de secado. Si estoy haciendo, a ver, ¿qué puedo hacer?
es un fideo. Si estoy haciendo un fideo, desde que el momento que yo compro la harina hasta que obtengo el fideo envasado. Ciclo de fabricación. Ahora, ¿me sirve? Y bueno, depende de qué estamos analizando. Entonces, cuidado cuando en los enunciados de los problemas hablemos de ciclo de producción o ciclo de venta. Si es ciclo de venta, acuérdense que hasta el momento que yo cobré, o sea, no solamente lo que produje, sino además le tengo que sumar todo el proceso que sale de la planta, entra al almacén de producto terminado y después es sometido a la venta. Entonces, sale el producto, se entrega, nos pagan y una parte en efectivo, otra parte a crédito. ¿Qué crédito hemos dado? Y tengo que ver. Bien. Bueno, chicos, hasta acá no vamos a llegar ahora. Primero porque yo ya estoy muy cansado, les pido disculpas. Arranqué temprano. Y segundo que es muy largo para dar una sola clase, ¿sí? Es mucho. Me parece que yo me equivoqué cuando he previsto esto, pero realmente no tenemos otro día, ¿sí? Yo había considerado que hoy era feriado y que el lunes era clase, no, pero era al revés. Creo que así es, Aileen, ¿no? La clase que viene el lunes, ¿tenemos feriado o tenemos clase? Ese ya estaba previsto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, por eso. Bien, entonces nos vemos el jueves que viene. En el jueves yo ya voy a terminar la exposición. Inmediatamente Aileen empieza con el trabajo práctico. Quizás tengamos que extendernos un poquito más con el práctico, Aileen, me parece. Aunque el práctico, estos son 3 o 4 sistemas de problemas. Profe, Sí, yo estaba viendo el cronograma y esta clase sería una clase y media y la de práctica la media y otra clase más. ya me parecía, che. Sí, Aileen, así es entonces. Bien, ¿qué fecha figura en el cronograma? Terminar esta teoría y práctica el jueves que viene y el lunes, o sea, el otro lunes, termina práctica, dice, estándar. Bien, nosotros estamos bien, Aileen. Estamos muy bien. Muchas gracias. Chicos, si alguno que va a rendir el coloquio se queda un ratito, así le tomo ahora. Sí, yo, profe. Bueno, los que ya están ya se pueden retirar y los que queden ahí se quedan un